El transporte activo y pasivo. El transporte celular es el intercambio de sustancias a través de la membrana celular, la cual presenta una permeabilidad selectiva. Podemos dividir este transporte en dos. Pasivo es el proceso que permite el paso de iones y de moléculas sin ningún tipo de gasto de energía por parte de la célula. Libera energía. Activo es el proceso que permite el paso de las moléculas a través de la membrana, pero utilizando energía metabólica de las células. Requiere energía externa. Su energía final es mayor a la inicial. Respiración celular anaeróbica es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que este proceso se oxida la glucosa para obtener energía. Sin presencia de energía aparece un ejemplo en las bacterias. Aeróbica, el cual es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido piruvídico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Ocurre con presencia de oxígeno. La respiración celular se divide en dos partes. Funciones de la proteína. Transportadora estructural, hormonal, enzimática, reguladora, inmunológica y transportadora. La glucólisis es un proceso metabólico que permite a las células producir energía a partir de la ruptura de la molécula de glucosa. Punto. Consiste en una serie de reacciones enzimáticas que rompen una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato o dos ácidos pirúvico de 3 carbonos cada una. Este proceso también produce energía en forma de ATP y NADPH. Bien, vamos a hacer un cuadro en la glucólisis, un esquema. Vamos a poner la glucosa, flecha para abajo. Entre esa flecha vamos a poner que entra ATP, sale ADP. En el lado izquierdo de la flecha vamos a poner un exoquinasa. Después, abajo, en lo que sería el 2, sería glucosa 6P, flecha para abajo. En la flecha del lado izquierdo vamos a poner fosfoglucoisomerasa. Punto 3 sería fructuosa 6P, flecha para abajo. Entra ATP, sale ADP, con una flecha, ¿no? En el lado izquierdo de la flecha vamos a poner fosfofructoquinasa. Punto 4, fructosa 1,6 DIP sería. Después se divide en dos la flecha. En medio de la flecha dividida vamos a poner aldolasa. Y después vamos a poner dihidroxiacetona P, sería el 5. Y del lado derecho sería, en el lado derecho de la flecha, tipo, una flecha va y pone dihidroxiacetona P, y el otro lado sería gliceraldehído 3P, que sería el punto 6. El otro es el 5. Entonces ya pasamos al otro lado del esquema. Eh, Entre medio de los dos, entre el diodro- dihidroxiacetona y la gluceraldehído, vamos a poner una flecha que una las dos y vamos a poner trio, triosafosfato isomerasa.
Después empezamos con la parte de gliceraldehído 3P. Ponemos una flecha para abajo, entra un P1, entra NAD, sale NADH más H por 2. Del lado izquierdo vamos a poner gliceraldehído 3P deshidrogenasa. Después el punto 7 sería 3-fosfogliceral P, flecha para abajo, ADP, ATP por 3. O sea, entra ADP, sale ATP por 2. En el lado izquierdo vamos a tener fosfogliceratoquinasa. Después una flecha para abajo. Punto 8 sería 3-fosfoglicerato, flecha para abajo. En el lado izquierdo de la flecha vamos a tener fosfogliceratomutasa. En el punto 9 tenemos 2-fosfoglicerato, flecha para abajo. En el lado derecho vamos a poner que sale H2O. Y en el lado izquierdo vamos a poner enolasa. El punto 10 sería fosfoenolpiruvato, flecha para abajo. Entra ADP, sale ATP por 2. Y en el lado izquierdo vamos a poner piruvato quinasa. Y al final, en el punto 11, sería el piruvato por 2. Pasos de la respiración celular. Primer paso, tenemos la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa, entre paréntesis, un azúcar de 6 carbonos, cierro paréntesis, se somete a una serie de transformaciones químicas. Punto. Al final, se convierte en 2 moléculas de piruvato, una molécula orgánica de 3 carbonos. Punto. En estas reacciones se genera ATP y NADH más se convierte en NADH. Parte 2. Oxidación del piruvato. Cada piruvato de glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que es el compartimiento más interno de la mitocondria. Punto. Ahí el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos unida a coenzima A, conocida como acetil-CoA. Punto. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene NADH. Punto 3. Ciclo del ácido cítrico. El acetil-CoA, obtenido en el paso anterior, se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente generar la molécula inicial de 4 carbonos. Punto. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH2 y se libera dióxido de carbono. Punto 4. Fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2, producidos en pasos anteriores, depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas vacías, entre paréntesis NAD sin H, AD y FAD sin H, cierro paréntesis. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones en la matriz y formar un gradiente. Punto. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa para generar ATP. Punto. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua.